Buen día, Misión Ixtapaluca, buen día, hermanos en Cristo y buen día, amigos que nos acompañan. Gracias por estar nuevamente con nosotros en este día, el Día del Señor. Y pues vamos a tener un estudio titulado, como lo hemos visto, Deja ir a mi pueblo, basado en Éxodo 5, aunque tomemos algunas otras referencias. Antes de iniciar, vamos a tener una reflexión donde nos va estimulando a la fe, a la confianza, a la esperanza en Dios. Vamos a pensar en cada una de esas ideas y pensamientos y hacerlos nuestros. Igual que vamos a hacer nuestra la alabanza que nos habla de la bondad de Dios. Bueno es Dios, Él es siempre fiel, Él nunca va a fallar. Tal como está el texto de este día, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, está hablando Pablo a los judíos, a los de la ley, dice pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Claro que no. Romanos 3:3. Claro que no, Dios es fiel, siempre ha sido fiel y siempre será fiel. Y vamos a terminar esta introducción con el himno Engrandecido sea Dios, un himno que nos mueve a darle la gloria a Él y nada más que a Él. Así es de que con esta introducción damos inicio y adelante.
siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, di adiós al temor, pues seguro en él estás. Prometió nunca dejarte ni abandonarte, y él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Y aun sin merecerle, su sangre derramó por mí, me llenó de su presencia y ahora puedo compartir que su amor nunca termina y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. No puedo entender tus planes para mí, mi dueño eres tú, y por la fe veo claramente que bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, grande es Él. Bueno es Dios, grande es Él, siempre fiel.
salvación en esta ocasión, alegres juntos a una voz, la gloria, oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria, gloria, oh, gloria a nuestro Dios. Durante el día que pasó, la mano del Señor, la mano del Señor, de muchos males nos libró. La gloria, oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria, gloria a nuestro Dios. Bien, una vez terminada esta introducción, vamos a dar inicio a nuestro estudio titulado Deja ir a mi pueblo. Vamos a dar una referencia anterior para saber de qué estamos hablando. Vimos que Moisés tuvo su encuentro con Dios y Dios lo envía a Egipto para liberar a los israelitas. Eso lo tenemos en Éxodo 3:10. Éxodo 3:10, donde Dios le dice a Moisés: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Dios está mandando a Moisés con esa misión. Él es dócil, humilde, acepta esa responsabilidad, esa misión que Dios le encomienda. Y bueno, pues, ¿qué va a decir? No tiene que preocuparse en qué tiene que decir. Dios le va a dar las palabras, le va a decir qué es lo que tiene que decir a los ancianos de Israel y a Faraón también. Eso lo tenemos en Éxodo 3:18, que dice así: y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le dirán: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Bueno, aquí está diciéndole a Moisés: ve y habla con los ancianos de Israel. Explícales este encuentro y explícales que quiero liberarlos, que tú vas a ser ese instrumento para presentarte delante de Faraón. Realmente cuando dice que irás tú y los ancianos, tal vez los ancianos, los jefes de las tribus, se quedaron fuera y él entró con su hermano Aarón. Entraron ellos dos, los ancianos han de haber esperado allá afuera, delante de Faraón, y le iban a decir, le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por lo tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Bueno, Dios sabemos que tiene uno de sus atributos, que es la presciencia o el preconocimiento de todas las cosas. Y Dios le está anticipando a Moisés que Faraón no va a ceder, no va a ser fácil que ceda. Eso lo tenemos en los versículos 19 y 20, que dice: mas yo sé que el rey de Egipto no les dejará ir, sino por mano fuerte, solamente cuando sintiera ya lo duro que venía del juicio de parte de Dios. Dice: pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces les dejará ir. Aquí podemos decir que suena como que a futuro. Yo extenderé mi mano, yo haré. Pero tenemos que entender que con Dios las cosas que Él dice, las dice como si ya fueran. Él habló y se hizo simplemente. Él
dice las cosas que son como si ya fueran. Así es de que él tiene ese atributo de la presciencia o preconocimiento. De hecho, le está anticipando también a Moisés que tiene que morir el primogénito de Egipto. Éxodo 4, 22 y 23, así nos dice: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Aquí todavía no está Moisés delante de Faraón. Dios le está instruyendo en las palabras que le va a decir a Faraón. Entonces, bueno, está anticipando que va a morir su primogénito. Bien, después de esas instrucciones, Moisés y Aarón se presentan delante de Faraón, tranquilos, confiados en que Faraón va a responder a lo que Dios ha dicho. Y posiblemente el faraón que estaba ya en ese momento, conocía a Moisés. Moisés no tenía mucho que había salido de Egipto, 40 años antes posiblemente había salido, y él se había criado junto con el hijo de Faraón, y lo de haber conocido, nada más que ahí Faraón ya estaba poniéndose en su lugar altísimo, donde ya no conocía a los que había conocido alguna vez como familiares suyos. Y bueno, está Moisés y Aarón delante de Faraón. Tenemos que entender que están delante de él, no para consultarle, no para preguntarle, no para sugerirle, no para pedirle permiso, no para comentarle. Ellos van a transmitir una orden de Dios. Antes ellos le dijeron a Faraón, vamos a salir al desierto para ofrecer sacrificios a Dios de aquí a 3 días. Ahora están diciéndole lo que Dios ordena: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Están delante de Faraón. Y lo vemos en Éxodo 5:1. Dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Primero, Moisés y Aarón le anunciaron que iban a salir, pero ahora le están diciendo a Faraón: Dios dice, deja ir a mi pueblo, deja que salgan, te estoy mandando, te estoy dando una orden. La reacción de Faraón, pues para empezar, están Moisés y Aarón cara a cara ante Faraón. Faraón, la palabra Faraón significa gran casa, el que tiene el dominio de todas las cosas, así se sentían ellos. El Faraón mismo se declaraba un dios y amigo de los dioses. De hecho, en una inscripción antigua en uno de los templos de Egipto se lee lo siguiente: una inscripción que mandó esculpir el faraón, uno de los faraones, que dice así: yo soy aquel que era y es y será, y ningún hombre ha levantado mi velo. Entonces Faraón se sentía, él se declaraba, se proclamaba Dios mismo, hijo de dioses y Dios mismo. Pero Moisés iba a mostrarle lo que era ser verdaderamente un enviado del único y verdadero Dios. Tal y como el Señor Jesús también lo mostró, tenemos estos dos ejemplos. Primero en Éxodo 7:1, que nos dice así: y Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. No está necesariamente diciéndole, tú vas a ser Dios ante Faraón, no. Te he constituido como un Dios para Faraón. Él se cree Dios. Bueno, tú vas a ir con mi mensaje y vas a ir con mi respaldo. Eso es lo que le está diciendo prácticamente cuando le dice, te he constituido Dios para Faraón.
iba a haber ese encuentro entre el que se dice ser Dios y el que es enviado y respaldado por Dios. Un ejemplo lo tenemos también con el Señor Jesús en Juan 14:9. Está hablando el Señor Jesús con Felipe, y Felipe quiere que se le muestre al Padre. Ya sería suficiente con eso. El Señor le responde. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? El Señor Jesús, recordemos que estaba 100% Dios, era así, pero también era 100% hombre. Y todo lo que estaba haciendo en la carne, como hombre, lo hacía bajo el consejo de Dios, bajo la palabra, lo que he escuchado, dice el Señor Jesús, lo que oigo de mi Padre, eso es lo que yo les digo. Así es de que el Señor Jesús no hacía nada que no fuera dirigido por su Padre. Por lo tanto, iba a mostrar esa divinidad de Dios en él por todo lo que hacía y lo que decía. En el caso de Moisés, que Moisés sabemos que es un tipo del Señor Jesús que sacó al pueblo de la esclavitud, el Señor Jesús nos sacó de la esclavitud, pues también estaba siendo constituido Dios para Faraón, delante de Faraón. Iba a haber esa lucha para demostrar quién es el verdadero Dios. Y bueno, sabemos que Faraón responde de esta manera. Esto lo vemos ahí en Éxodo 5, versículo 2. Faraón responde, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Él se pone en su lugar, se siente que es el Dios y que ahora está enfrentándose a otro Dios. Y él dice, ¿quién es Jehová? Yo no lo conozco. Las famosas vocales Y, H, WH, que no tiene ninguna vocal en medio, por eso es que no supieron cómo traducirlas, si Yahvé o Jehová, quedó Jehová, que significa lo mismo, las dos maneras de pronunciarlo, es el tetragramatón y significa el ser, el eterno, el que vive eternamente. Bien, Moisés, a Faraón pregunta, bueno, ¿quién es ese Dios? Yo no lo conozco, yo tengo mis amigos, los dioses, y a ese Dios no lo conozco. Y más adelante se verá que Dios usa los mismos dioses que tenían en Egipto, en este caso que Faraón se decía ser amigo de esos dioses, para demostrar la superioridad del verdadero Dios que respaldaba a Moisés. Por ejemplo, los tenemos en las plagas. El Nilo, que era el río sagrado para los egipcios, que cada vez que se desbordaba, pues regaba las tierras de cultivo y había buena cosecha. La rana, uno de los dioses que tenían también los egipcios. El piojo, uno diría, ¿a poco tenían el dios piojo? Bueno, no necesariamente al dios piojo, pero tenían a un dios llamado Geb, que era el dios del polvo de la tierra, de donde surgieron los piojos. Tenían a la mosca, se han encontrado adornos que traen moscas colgantes. Tenemos también la plaga de la muerte del ganado, y tenían los egipcios un dios con forma de toro, el buey apis, la vaca, el carnero. Ese era los dioses que tenían y que no lograron combatir la muerte que llegó en esa plaga. Tenemos a Semjet, una diosa que era protectora de las epidemias y que no pudo combatir esa plaga de las úlceras. Tenemos el granizo, que los dioses Shu y Nut, el dios del aire y la diosa del cielo, pues no pudieron evitar ese juicio también del granizo.
tenemos la langosta, donde los dioses Osiris e Isis tampoco pudieron controlarlas, y tenemos al sol, cuando viene ese juicio, esa plaga de las tinieblas, el sol no pudo combatir tampoco las tinieblas, y vaya que el faraón se proclamaba hijo del sol, el sol mismo casi. Así es de que faraón dice ofendido, no, yo no conozco a ese Dios, y tampoco iba a permitir que salieran, porque ¿quién le iba a mandar a que hiciera las cosas? Él se ofendió y con soberbia deja ver que no va a permitir que nadie le mande a hacer nada. ¿Qué es lo que hace faraón para demostrar eso? Esa autoridad que él decía tener como Dios, pero también demostró el temor que tenía del número de israelitas que ya existían. Bueno, ¿qué es lo que manda para disolver esa idea de que iban a salir a ofrecer sacrificios a su Dios? Manda que se les agrave al pueblo de Israel su trabajo, su carga de trabajo. Antes ellos hacían los tabiques, pero les surtían de paja para apelmazarlos y después coserlos. Ahora el faraón manda que ya no se les surta de esa materia prima. Éxodo 5, 5 al 7, dice así: dijo también faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y ustedes le hacen cesar de sus tareas. Y mandó faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no den paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Entonces, aparte de que no les iban a surtir la paja para hacer los ladrillos, tenían ellos mismos que ir a hacerlo. En el día trabajaban haciendo ladrillos, en la noche tenían que ir a buscar la paja y el rastrojo, todo lo que encontraran para poder formar el ladrillo. Así es de que esta es la manera en que el pueblo de Israel sintió más pesada su carga de trabajo. ¿Qué es lo que buscaba hacer faraón con este tipo de castigo? Bueno, muy inteligente él, quiso poner, y lo logró, poner al pueblo de Israel en contra de Moisés. Lo logró. ¿Qué hicieron los cuadrilleros? ¿Qué hicieron los capataces? Más bien, ¿qué hicieron los capataces? Bueno, pues en vez de acudir a Moisés y explicar la situación para que se pusieran de acuerdo e intercedieran delante de Dios, no, ellos acuden a faraón, no acuden a Dios, no buscan el consejo de Dios, acuden a faraón. Éxodo 5:15, nos vemos así. Dice: y los capataces de los hijos de Israel vinieron a faraón y se quejaron a él diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? Se decidieron, ya ellos habían estado de acuerdo en lo que les dijo Moisés cuando llegó sobre el mandato de Dios, la aparición que tuvo Dios para con Moisés, delante de Moisés, y ellos estuvieron de acuerdo, se animaron, se emocionaron, tenían la esperanza de ser liberados, pero ahora cuando ven que la carga se les acumula más fuerte todavía, pues en vez de acudir a Dios, acuden a faraón. Ahorita vamos a ver esa aplicación. Moisés y Aarón acuden, los capataces acuden a Moisés y a Aarón, pues para reclamarles, no para pedir consejo de parte de Dios, sino para reclamarles y culparles de esta nueva situación que están viviendo. Ahí en Éxodo 5, 20 y 21 dice así: y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de faraón, les dijeron: mire Jehová sobre nosotros y juzgue, pues nos han hecho abominables delante de faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Están acusándolos directamente a ellos de ser los culpables, de que ahora están peor de como estaban antes. ¿Qué es lo que hace Moisés? Bueno, Moisés
acude a Dios, él sí acude a Dios. ¿Para qué? Para acusarlo de ser el causante de esa situación, acusándolo de no cumplir con la palabra que le había dicho de que el pueblo iba a salir con mano fuerte. Aparte, renegando de la comisión que se le había asignado a él. Éxodo 3:10, vemos primeramente esa orden que da Dios a Moisés para ir a Faraón. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y en el versículo 21 del capítulo 3 dice así: yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgan no vayan con las manos vacías. Bueno, es lo que Moisés le está reclamando a Dios. Tú me estás diciendo que vaya a Egipto para que saque al pueblo. Y todavía me das esta garantía de que, bueno, pues yo voy a dar esa gracia a los ojos de los egipcios para que cuando salgan no se vayan con las manos vacías, que le pidan a cada mujer, a su vecina, alhajas, plata, oro, vestidos, todo eso. Con esas palabras que fueron transmitidas a los ancianos y al pueblo, se animaron, tuvieron la esperanza, pero ahora cuando se les carga más el trabajo, le reclaman, se quejan delante de Faraón, le reclaman a Moisés, Moisés le reclama a Dios y pues lo acusa prácticamente de no cumplir con esa labor y todavía reniega de la comisión que se le había asignado. ¿Eso dónde lo vemos? Pues allí en Éxodo 5:22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? O sea, está renegando Moisés, ¿verdad?, de esa comisión que se le dio. Bueno, en este sencillo pasaje, con este resumen que les he dado, vamos a sacar algunas enseñanzas. Primeramente, vamos a aprender que nos parecemos a Moisés. ¿En qué sentido? En el sentido de esa fe. Él se encuentra con Dios, Dios le da una orden, él pone sus objeciones, pero al final obedece, sale con esa confianza, con esa garantía, llega con ese aplomo delante de Faraón para decir, vamos a salir a ofrecer sacrificios. Y luego más adelante, Dios dice, da esta orden, deja salir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Y con esa confianza que tenía, se le viene abajo. ¿Cuándo? Cuando ve que se le carga el trabajo al pueblo, el pueblo le reclama y él le reclama a Dios. Entonces aprendemos que nos parecemos un poco a Moisés, ¿verdad? En ese sentido de la fe. La fe de Moisés, como la nuestra, es muchas veces variable. Pasa de una certeza firme a una frágil duda. Se derrumba fácilmente esa fe cuando dependemos de los sentidos. Moisés dependió de sus sentidos, vio lo que estaba pasando y oyó las quejas de los israelitas y bueno, se le cargó a él en sus emociones y en sus sentidos, por lo que veía, dijo, no, yo pensé que iba a ser de una manera, pero realmente ahora lo dudo, no creo que vaya a ser al contrario, está el asunto peor, ¿verdad? Y a veces así nos pasa. Y aprendemos a confiar en Dios, estamos confiando en cierta manera, pero cuando vemos que las cosas no suceden como quisiéramos, como esperamos, como le hemos pedido a Dios, la fe se viene abajo. Dudamos de la fidelidad de Dios, dudamos de su palabra que nos ha dicho más adelante. Moisés tal vez no la tenía, pero nosotros ya la tenemos, de que aquellos que aman a Dios, todas las cosas van a trabajar para bien de los que le aman. Así es de que no lo entendemos en el momento, pero Dios lo va a transformar para que sea de bendición. Aunque en la circunstancia que vivamos parezca que todo es malo, que todo es, Dios nos ha abandonado, Dios
me está juzgando, vemos todo el panorama negro y muchas veces la gente le ha ido a reclamar a Dios. ¿Por qué permites que pase eso? ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué si eres Dios no intervienes? Tenemos ese tipo de fe como la de Moisés. ¿Qué más aprendemos? Bueno, aprendemos de los ancianos y del pueblo de Israel que recibieron la palabra de Dios con esa esperanza, pero ven los problemas que se presentan y entonces se viene abajo la esperanza y surge la desesperanza y surge también la queja y ellos no acuden a Dios, acuden a Faraón y vemos que es algo que también hacemos nosotros, ¿verdad? Lo hace la gente sin Cristo, pero también lo llegamos a hacer nosotros, como que vamos con esa fe, con esa confianza, pero cuando vemos que las cosas no salen como quisiéramos, en vez de acudir a Dios, acudimos a otro tipo de soluciones. Y vemos a cristianos que se dicen cristianos, pero van acudiendo a amuletos, van acudiendo a filosofías orientales, van acudiendo a personas porque ya no confían en Dios. Entonces buscan cualquier otra posible solución, pero no acuden a Dios. No hay una pregunta, ¿por qué Dios está permitiendo que las cosas sucedan de esa manera? No se pregunta así, no se acepta, en otras palabras, la voluntad de Dios. ¿Qué aprendemos también de Faraón? Bueno, aprendemos que él está representando al diablo, pero también está representando a todo aquel que se tiene a sí mismo como su propio Dios o ha elegido a algo o a alguien como su Dios, porque quiere tener el control de todas las cosas, no quiere humillarse, no quiere rendir cuentas ante nadie, mucho menos ante Dios, no quiere que Dios sea su amo, su dueño, su Señor, pues tampoco su Salvador. Entonces, Faraón está representando todo ello. Y pues a veces, otra vez lo hacemos énfasis, sin Cristo la gente lo va a hacer. Siempre va a ser su propio Dios o va a ser su Dios otra cosa, otra persona u otra religión, porque las religiones se han levantado también como dioses para muchas gentes. Y por lo mismo, aunque no aceptan al Señor Jesús como su amo, su dueño, su Señor también, su Salvador, pues están muy confiados en que, por ejemplo, el mormón está muy confiado en que va a morir, el varón sobre todo, va a morir, pero se va a ir al cielo un mormón y se le va a dar un planeta para gobernar y ahí ya va a ser el Dios de ese planeta. El testigo de Jehová muy confiado en que no hay infierno y pues si no soy desde los 144,000, cuando menos estoy en la organización haciendo mi labor y eso me va a garantizar que tengo mi lugar, mi estancia en el paraíso. Y otras religiones ofrecen garantía de que tú estás con nosotros y estás ya prácticamente a un paso del cielo porque has hecho buenas obras, porque has cumplido con ciertos requisitos que te pedimos en la iglesia, porque has sido muy buena persona, y entonces la gente se confía y se hace un Dios de esa religión. Las religiones no son Dios. De hecho, la religión sí es un invento humano, prácticamente. El cristianismo no es una religión, ya lo hemos dicho varias veces, es una relación. ¿Qué relación tengo yo personalmente con Dios? A través de Cristo. No hay otra forma de relacionarse con Dios si no es a través de Cristo. No es por la religión, es a través de la persona del Señor Jesús. Si el Señor Jesús no vive en tu vida, no tienes relación con Dios. Eres creación de Dios. ¿Te crees hijo de Dios? Posiblemente, porque así lo has escuchado. Todos somos hijos de Dios. Eso nos dice la Biblia.
La Biblia dice que aquellos que le recibieron, que le creen, son hechos hijos de Dios, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, que no nacieron ni por voluntad de hombre, ni de varón, sino de Dios. No fue porque alguien dijo, ya, te echo agüita y eres cristiano. No, es porque hubo un encuentro, así como Moisés, un encuentro vivo para con Dios. Entonces, aprendemos también que Dios nos ha anticipado, nos ha advertido que ser libres en Cristo, pues es todo un reto. No cualquiera se avienta. Es algo que va a tener que involucrar mucho de dejar fuera el yo y permitir que el Señor sea el que viva en nosotros. Y eso no les gusta a muchos. Ellos quieren seguir gobernando sus propias vidas. Y ser libres en Cristo es un reto porque va a causar ataques, duros ataques del enemigo para que esa liberación no se lleve a cabo. Eso lo vemos en el Evangelio de Lucas, Lucas 4:18, donde el Señor Jesús habla de su propósito, pero también de cómo el enemigo, el diablo, ataca y atacará a aquellos que están dispuestos a ser libres en Cristo. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Está hablando a los pobres de espíritu, no a los pobres económicamente hablando. Es como la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu está hablando, porque de ellos es el reino de los cielos. Una traducción de ese pasaje dice: felices los que reconocen su necesidad espiritual, esa pobreza espiritual. Bueno, aquí también está diciendo, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a los que el enemigo les ha provocado una pobreza espiritual que se sienten vacíos siempre. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. El enemigo va a estar atacando siempre las emociones, los sentimientos y la base espiritual que es el corazón, que es el espíritu del hombre. Si se quebranta el espíritu del hombre, se quebranta todo el ser, espíritu, alma y cuerpo. Así es de que Satanás trabaja de esa manera. Dice, a pregonar libertad a los cautivos. Satanás tiene atrapados, cautivos, encarcelados a toda la gente que no tiene a Cristo. A los que están en Cristo son libres ya, pero el diablo va a querer todavía hacer que regresen a su redil. Dice, y vista a los ciegos. El diablo pone esas vendas, no quiere que la gente vea la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios, y les pone esas vendas para que no perciban toda esa gloria que hay en la palabra de Dios, que lean ciertas partecitas o les va sugiriendo que esa partecita quiere decir esto, pero no lo que le dijeron. Por ejemplo, cierta religión dice, bueno, es que aquí dice en la Biblia, no tendrás otros dioses ni te harás imagen y semejanza. Y abajo en una nota en esa Biblia de esa fe, les ponen una nota que dice, bueno, eso se está refiriendo a esos pueblos que habían en esa época, porque eran pueblos muy paganos y muy idólatras, pero no están reconociendo que es parte de los 10 mandamientos y que eso es de aplicación universal para toda época, a todo lugar, a toda persona. Entonces, se va cegando de esa manera. Y luego dice, vista a los ciegos, ya lo hemos explicado, a poner en libertad a los oprimidos. El diablo va a estar oprimiendo a la gente, y si puede pasar de la opresión a la depresión y a la posesión, pues por él, feliz, ¿verdad? Pero él va a estar trabajando de una manera en que la gente no llegue a esa paz y a esa libertad en Cristo. Entonces, eso es lo que cuesta ser libres en Cristo. Por eso es que no cualquiera está dispuesto a negarse a sí mismo. Y terminamos diciendo que Dios quiere que seamos libres del control del diablo. Y para ello, ¿qué es lo que hizo? Llevó una obra perfecta a la cruz.
Él pagó por nuestros pecados, Él fue el Cordero Pascual, Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero que era sacrificado para el perdón de pecados, por su sangre que era recogida y echada en el altar, como ese simbolismo de la sangre de Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Y es una obra perfecta, pero nos advierte a los que hemos sido liberados del enemigo que vamos a estar en una batalla que no tiene tregua, no tiene tregua, es de 24 horas por 7 días, por 365 días. No hay una tregua, el diablo no da tregua. Va a ser una batalla continua y necesitamos estar alertas con una armadura bien puesta, que dice en Efesios 6:11, vístanse de toda la armadura de Dios. Si quieren leer ya después todo el pasaje, ahí está. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Va a estar acechando, él está acechando continuamente. ¿Dónde lo dice? En 1 de Pedro 5:8. Dice, sean sobrios, estén siempre en sus 5 sentidos y velen, estén pendientes todo el tiempo, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Solamente busca a alguien que baje la guardia, que se quite la armadura, que no esté pendiente. Cuando estaban reconstruyendo los muros de Jerusalén con Nehemías, dice que con una mano trabajaban y con la otra tenían la mano en la espada. ¿Por qué? Porque había unos enemigos que estaban pendientes para hacerlos desistir de esa obra. Bueno, Satanás quiere que desistamos de la vida cristiana y va a estar como el león rugiente viendo a quién va a devorar. Pero tenemos que estar con la armadura bien puesta y con una mano sirviendo al Señor, con la otra la palabra en nuestra mano, que es la palabra de Dios, la espada de 2 filos, para decirle al diablo lo mismo que le dijo el Señor. Escrito está, y con eso él tiene que huir. Resistan al diablo, dice, y el diablo huirá de ustedes. Bien, entonces, con eso terminamos. Esta vez fue muy corto y espero que las enseñanzas tengan algo de valor para nuestras vidas. Y vamos a terminar este día con lo que significa ser cristiano en Siria. Nosotros aquí estamos tranquilos, pero ellos están padeciendo, ellos están dispuestos a entregar su vida. La pregunta es, ¿estaríamos dispuestos nosotros a entregar nuestras vidas por la causa de Cristo? A nosotros, nuestras esposas, esposos, a nuestros hijos. ¿Qué piensas? Ora y ora por esos hermanos, y si llega el momento en que esa situación se presente aquí, tú sabrás, en la fortaleza del Espíritu Santo, tú sabrás que puedes resistir y, como dice la hermana, cierras tus ojos y los abres y estás en su presencia. Así de fácil. En el nombre de Jesús, nos vemos primero Dios la próxima semana. Amén. We were praying for revival, believing God would do a big work in Syria. Then the war came. Now the terrorists are attacking Christian homes, churches, and even our children. Their goal is to empty Syria of its Christians. We hate the spirit of Islam that is destroying our country, but we love our Muslim neighbors. They come to us and say, in the name of our God, terrorists rape and kill. Where is God? We tell them about Jesus, and many are coming to know him. Still others say, we are like living in hell.
One day, while I was praying, I asked God what He would have me do to be His witness, but He only asked me, "Will you give me your life?" As I prayed, I understood He wanted all of me, and I said yes. If the time came, I was willing to die for Jesus. The next day, while I was praying, I asked God again what He would have me do. This time He asked me, "Are you willing to give me your husband's life?" It is not easy to be ready to die. My husband and I prayed about this together. We said yes to God. The third day was the most difficult. On this day, God asked me if I was willing to give up my children's lives. The terrorists know who we are and that we share Jesus with Muslims. It is not safe for our family. My husband and I prayed and fasted, and together we agreed. God gave us our precious children. He has the freedom to take them back. When we agreed to put our children on the altar, I knew I had to tell them the truth. I told them that it was possible that men with swords may come through our door, men who didn't know Jesus. They may say bad things to us and try to force us to convert to Islam. But no matter what they say, we should not answer them. We should only tell them that Jesus loves them and that we forgive them. I told them that we might see some blood and have some pain, but it would only be for a little while. That we should just close our eyes, and when we open them, we will be with Jesus. Am I a good mother to have to tell my children such things? I also told them that as long as God wants us to be safe, we will be safe, that He is in control. Even during the bloodshed, during the killing, He is carrying our future. This is what it means to be a Christian in Syria.